Al mismo tiempo que se ganó Tala, llegaron a Metelo mensajeros de la ciudad de Leptis, suplicándole que les enviase guarnición y gobernador, porque cierto Amílcar, hombre noble y partidario, intentaba alborotarla y no hacía caso de las órdenes del magistrado, ni de ley alguna, y añadieron que si no daba pronta providencia corría sumo riesgo aquella ciudad, su aliada. Porque en la realidad los leptitanos desde el principio de la guerra de Yugurta habían acudido primero al cónsul Bestia y después a Roma a solicitar nuestra alianza y amistad, y obtenida, siempre se mantuvieron firmes y leales, haciendo con la mayor prontitud cuanto Bestia, Albino y Metelo les mandaron. Por esto no hubo dificultad en que el general les concediese lo que pedían, y, en efecto, se les enviaron 4 cohortes de ligures y a Cayo Anio por su gobernador. Fundaron esta ciudad los sidonios que, según es tradición, huyendo de su patria por las discordias civiles, aportaron con sus naves a aquellas playas. Su asiento está entre 2 bajíos, llamados Sirtes por los efectos que causan, porque vienen a ser 2 ensenadas que el mar forma cerca del confín del África y del Egipto, y aunque en grandeza desiguales, la naturaleza de ambas es la misma, el mar cerca de las riberas muy profundo, en lo interior lo es más o menos, según lo da el caso, y en partes vadeable en tiempo de borrascas, porque cuando comienza a engrosarse y embravecerse, las olas llevan tras sí el légamo, la arena y peñascos grandes, y de esta suerte, según es el embate de los vientos, mudan de aspecto aquellos mares. Llámanse estos bajíos Sirtes, porque atraen. El lenguaje antiguo de los leptitanos estaba muy alterado por el comercio y matrimonio con los númidas, no así sus leyes y costumbres, que por lo común eran sidónicas, y las retuvieron fácilmente porque vivían lejos de donde el rey mandaba. Entre este pueblo y la Numidia habitada no había sino tierras incultas y desiertas. Pero, pues nos han traído acá las cosas de los leptitanos, no será extraño que yo cuente una ilustre y memorable hazaña de 2 cartagineses, que la ocasión me ha hecho venir a la memoria. Cuando los de Cartago poseían lo más del África, fueron también grandes y opulentos los de Cirene. Había entre estas 2 ciudades una campaña arenosa y de un aspecto igual, sin río ni monte alguno que pudieselas distinguir los límites de cada una, lo que ocasionó entre él grandes y prolongadas guerras. Pero al fin, después de varias batallas y derrotas de ambas partes por mar y tierra, y que unos y otros quedaron algo quebrantados, temiendo que si sobrevenía un tercero se apoderase de los vencidos y vencedores ya cansados, hacen en tiempo de treguas el acuerdo, de que en cierto día y hora salgan 2 de cada pueblo y el lugar donde se encontraren sea el común lindero de ambos. Envían los de Cartago 2 hermanos llamados Filenos, los cuales se dieron gran prisa en caminar. Los de Cirene no fueron tan diligentes, lo que si fue descuido o casualidad no he llegado yo a averiguar. Lo cierto es que en aquellos lugares suelen las tormentas detener a los que caminan, no menos que en el mar, porque arreciando el viento en las campañas llanas y peladas, levanta del suelo las arenas, y éstas, como si fueran disparadas, llenan la boca y ojos de los caminantes y embarazándoles la vista los detienen. Viendo los cirenenses que habían perdido algún terreno y temiendo que a su vuelta serían por ello castigados, acusan a los de Cartago de que han salido antes de la hora aplazada y tiran a embrollar el negocio, dispuestos a pasar por todo, antes que volverse vencidos a su patria. Pero diciéndoles los cartagineses que propusiesen cualquiera otra condición, con tal que fuese razonable, danles los de Cirene a escoger, que o bien los de Cartago han de ser enterrados vivos en aquel sitio, puesto que quieren sea el término de su pueblo, o si no, que ellos pasarán adelante file hasta donde quieran bajo la misma condición. Los nos, aceptado el partido, sacrificaron sus vidas por la República, y fueron allí enterrados vivos, en memoria de lo cual los cartagineses dedicaron en aquel lugar aras a los 2 hermanos, y en Cartago les hicieron otros honores. Vuelvo ahora a mi propósito. Yugurta, perdida Tala, viendo que nada había que pudiese resistir a Metelo, vase acompañado de pocos, y atravesando unos desiertos grandes, llega a los gétulos, gente fiera y sin cultura alguna, que ni tenía entonces noticia del nombre romano. Junta gran número de ellos y los va poco a poco acostumbrando a escuadronarse, a seguir las banderas, observar disciplina y hacer otros ejercicios militares. Gana además de esto con grandes dones y mayores promesas a los confidentes del rey Boco, y habiendo por su medio logrado introducirse con él mismo, le induce a que tome las armas contra los romanos. Esto fue llano y fácil de conseguir, por haber ya Boco en el principio de estas revueltas enviado a Roma sus mensajeros solicitando nuestra alianza y amistad, cuya conclusión, que hubiera sido muy del caso para la guerra, estorbaron a algunos pocos, ciegos de avaricia y acostumbrados a hacer granjería de todo, bueno y malo.
Concurría también el haber casado antes Yugurta con hija de Boko, pero de este parentesco no se hace grande aprecio entre los númidas y moros, porque cada uno, según sus facultades, mantiene cuantas mujeres puede, quien 10, quien más, pero los reyes en mucho mayor número, y de esta suerte, dividido el afecto entre muchas, ninguna es reputada por compañera individua de la vida, todas son igualmente tenidas en poco. Yúntanse, pues, los ejércitos de los dos reyes en el lugar que habían aplazado, y, dadas mutuamente las seguridades, inflama Yugurta con una arenga el ánimo de Boko, diciéndole, que los romanos son injustos, avarientos sin término y comunes enemigos de todos, que el mismo motivo tienen para hacer guerra a Boko que a él y a las demás gentes, es, a saber, su antojo de mandar y su aversión a toda soberanía, que entonces guerreaban con él. Poco antes habían guerreado con los cartagineses y con el rey Perseo y después harían lo mismo con cualquiera otro. Solo porque les pareciese muy poderoso. De resulta de este y otros discursos semejantes determinan ir a Cirta, donde Metelo había depositado el despojo, los cautivos y el bagaje, creyendo Yugurta que si se tomaba la ciudad sería de grande importancia. Y si Metelo intentaba socorrerla, vendrían a las manos, porque, como tan astuto, ponía toda su mira en que Boko rompiese presto con los romanos, no fuese que si lo difería abrazase otro partido. Metelo, sabida la alianza de los dos reyes, no se presentaba ya sin precaución al enemigo, ni le daba lugar de pelear en cualquier parte como acostumbraba hacer, después de haberle tantas veces vencido, sino que los espera no lejos de Cirta en sus reales bien fortificados, creyendo que sería mejor tantear primero a los moros para pelear después ventajosamente con este nuevo enemigo. Entretanto sabe por cartas de Roma que se había decretado a Mario la Numidia, porque de lo del consulado tenía ya noticia. Con esto, apesadumbrado más de lo que era justo y correspondiente a su decoro, ni podía contener las lágrimas ni refrenar su lengua, y siendo, como era hombre grande en todo lo demás, mostró en este accidente menos constancia que debiera. Esto lo atribuían unos a soberbia, otros decían que su buen natural se había inflamado por la afrenta que se le hacía, y muchos que era porque se le arrebataba la victoria que tenía ya en las manos. Yo sé bien que le atormentó aún más el honor que se había hecho a Mario que su particular injuria, y que hubiera sido menor su sentimiento si la provincia de que le separaban se hubiera dado a cualquiera otro. Embargado, pues, Metelo de la pesadumbre y porque hubiera sido necedad cuidar con riesgo propio de la hacienda ajena, envía mensajeros a Boko pidiéndole que no quiera sin causa alguna hacerse enemigo del pueblo romano, que le será muy fácil obtener su amistad y alianza, la cual sin duda alguna le estará mejor que la guerra, que por confiado que esté de sus fuerzas, no es prudencia dejar lo cierto por lo incierto, que las guerras se emprenden fácilmente, pero no se acaban sino con gran dificultad, por no pender de uno mismo el fin que el principio de ellas. Que provocar puede aún el más cobarde, pero hacer la paz está en mano del vencedor, y así que mirase por sí y por su reino y no quisiese mezclar sus cosas florecientes con las de Yugurta desesperadas. Boko respondió a esto cortésmente, que él deseaba la paz, pero que se compadecía de la desgracia de Yugurta, que si a éste se le diese el arbitrio que a él, todo se compondría. De nuevo Metelo le envía su embajada para satisfacer a esta demanda, y el rey se convenía en algunas cosas, pero rehusaba otras. Do esta suerte, yendo y viniendo mensajeros, se iba pasando el tiempo y en la guerra nada se innovaba, que era el designio de Metelo. Mario en Roma, que, según dijimos, había sido hecho cónsul con tanto aplauso y aclamación de la plebe, después de haberle el pueblo decretado la Numidia, explicó más y con mayor desenfreno su antiguo aborrecimiento a la nobleza, ultrajando en particular y en común a muchos, y diciendo a cada paso, que su consulado era el despojo de la victoria que había conseguido de los nobles, con otras expresiones jactanciosas hacia sí y para ellos muy amargas. Entretanto su primer cuidado era el disponer lo necesario para la guerra, pedir que se le completasen las legiones, solicitar los socorros de los reyes, de los pueblos y de los confederados. Convidaba además de esto a cuantos había esforzados en el Lacio, que la mayor parte eran sus conocidos por la milicia, pocos solo por fama, y a fuerza de ruegos y promesas obligaba aún a los que estaban ya jubilados a que le acompañasen. Ni el Senado, aun siéndole contrario, se atrevía a negarle nada, y en lo del suplemento de las legiones vino muy gustoso, porque como sabía que la plebe rehusaba ir a la guerra, se figuraba que o no habla de hallar Mario gente para ella o el vulgo, si quería obligarle, le perdería la afición. Pero no sucedió así,
Tal era el deseo que tenían los más de acompañar a Mario, prometiéndose cada uno se haría rico con los despojos de la guerra y que volvería a su casa victorioso. Con tales pensamientos se lisonjeaban, y sobre esto Mario los había acabado de envanecer con una arenga que les hizo. Porque habiendo obtenido cuanto pedía, y estando para alistar la gente a fin de animarla y dar que sentir a la nobleza, según su costumbre, juntó al pueblo y le habló de esta suerte: sé bien, oh Quirites, que por lo regular es muy otra la conducta de los que os piden los empleos que la que observan después de haberlos conseguido, que al principio se muestran oficiosos, tratables, contenidos, pero después pasan la vida entregados al ocio y la soberbia. Yo pienso muy de otra suerte, porque cuanto es de más consideración el todo de la república que el consulado o la pretura, tanto debe ponerse más cuidado en la administración de aquella que en la solicitud de estos empleos. Conozco asimismo el gran peso que habéis puesto sobre mí, con haberme hecho el mayor honor que podíais, que debo hacer la guerra, sin llegar, si se puede, al erario, obligar a que militen aquellos a quienes en nada quisiera disgustar, atender a todo en Roma y fuera, y haber de hacer esto, estando rodeado de gentes que me aborrecen, que se oponen, que todo lo alborotan, Quirites, que es más difícil de lo que parece. Añádese que a otros, si delinquen, su antigua nobleza, los hechos de sus mayores, el poder de sus deudos y allegados y los muchos a quienes han favorecido, los sostienen. Yo no tengo más esperanza que en mí mismo, y así es preciso mantenerla con mi valor y conducta, porque todo lo demás es muy endeble. También sé, oh Quirites, que toda Roma tiene puestos en mí los ojos, que la gente de bien me favorece, porque ve que mi proceder trae gran cuenta a la república, que, por el contrario, la nobleza busca portillo por donde entrarme. Por lo mismo, debo yo insistir con más empeño en que vosotros no quedéis burlados y ellos en vano se fatiguen. Tal me he portado desde mi niñez hasta este punto, que no hay trabajo ni peligro a que no esté acostumbrado. Lo que he hecho, pues, de mi buen grado, antes de estaros en tanta obligación, no hayáis miedo, Quirites, que deje de hacerlo después del honor que he recibido. Para aquellos es difícil contenerse en los empleos que por la ambición de alcanzarlos se vendieron por buenos. En mí, que he pasado toda mi vida en las más nobles ocupaciones, la costumbre de bien obrar ha venido ya a ser naturaleza. Habéisme mandado hacer la guerra a Yugurta, lo que la nobleza ha llevado muy mal. Reflexionad os ruego, si será mejor revocarlo y que encarguéis un negocio de esta naturaleza a alguno de aquel corrillo de nobles, quiero decir, a uno de linaje antiguo y que tenga muchas estatuas de sus mayores, pero que jamás haya militado, para que puesto en él se turbe, se apresure sin saber qué hacerse y eche mano del primero que encuentre para que le enseñe su oficio. Así sucede muchas veces, que a quien vosotros habéis cometido el mando, busca otro que le mande a él. De algunos sé yo, oh Quirites, que después de cónsules comenzaron a leer los hechos de nuestros mayores y la disciplina militar de los griegos, hombres que todo lo invierten. Porque aunque en el orden del tiempo, primero es lograr un empleo que ejercerle, el modo de portarse bien y provechosamente en él, debe saberse antes. Comparad, pues, ahora, Quirites, a un hombre de fortuna, cual yo soy, con la altanería de estas gentes. De lo que ellos suelen leer u oír, parte he visto, parte he ejecutado por mí mismo. Lo que ellos leyendo, yo lo he aprendido militando. Juzgad, pues, ahora si han de estimarse más las obras o las palabras. Desprecian en mí la falta de nobleza. Yo en ellos la sobra de flojedad. A mí se me echa en cara mi nacimiento, a ellos sus maldades. Bien que, según entiendo, la calidad es una y general en todos, y el que tiene más valor ese es el más noble. Y si no, si se pudiese hoy preguntar a los padres de Albino y Bestia, a quién quisieran más tener por hijo, a mí o a ellos, ¿qué creéis que habían de responder sino que querrían por hijos los mejores? Si tienen, pues, razón para despreciarme a mí, desprecien también a sus antepasados, cuya nobleza, así como la mía, comenzó en ellos por su valor. Si me envidian el honor que tengo, envidien también mis trabajos, mi conducta y los peligros en que me he visto, pues por tales medios lo he adquirido. Pero estos hombres corrompidos por su soberbia, así viven como si no quisieran vuestros empleos, y después así los solicitan como si hubieran vivido bien. Mas cuantos se engañan, creyendo que pueden lograr juntas dos cosas tan repugnantes entre sí, como son el deleite de la ociosidad y el premio de la virtud. Y tienen aún valor cuando arengan en vuestra presencia o en el Senado para ensalzar prolijamente a sus mayores, creyendo que la memoria de sus grandes hechos les hará a ellos más ilustres, lo que es muy al contrario.
porque cuanto la vida de aquellos fuese más esclarecida, tanto es más reprensible la pereza de estos. Y en la realidad ello es así. La gloria de los mayores es para sus descendientes una antorcha que no permite que sus virtudes ni sus vicios estén ocultos. Yo nada de esto tengo, oh Quirites, pero puedo referir mis hazañas, que vale mucho más. Ved, pues, cuán injustos son, que lo que se atribuyen ellos a sí por la virtud ajena, no quieren concedérmelo a mí por la propia. ¿Y por qué? Porque no tengo en mi casa estatuas y porque mi nobleza es de ayer, siendo cierto que es mejor adquirírsela uno por sí mismo que haber corrompido la que heredó. Ni ignoro que si quieren satisfacerme tendrán a mano una oración copiosa y limada. Mas puesto que toman ocasión de la gran merced que me habéis hecho para despedazar en todas partes con dieterios vuestro honor y el mío, no me ha parecido razón callar, no haya quien atribuya mi silencio a remordimiento o culpa. A mí en la realidad, según me siento, nada de cuanto digan puede dañarme, porque si hablan verdad, han de hablar bien, si no, los desmentirá mi vida y mis costumbres. Pero vosotros, cuya resolución de haberme honrado y puesto a mi cargo el negocio de más peso, se acusa igualmente, pensad una y otra vez si convendrá revocarla. Porque a la verdad yo no puedo presentar en abono mío estatuas ni triunfos, ni consulados de mis mayores, pero si fuere necesario presentaré lanzas, banderas, jaeces y otros dones militares, y además de esto heridas recibidas pecho a pecho. Estas son mis estatuas, esta mi nobleza, no como ellos la tienen heredada, sino adquirida a costa de grandes trabajos y peligros. No son mis palabras aliñadas, ni hago de esto caso. Harto se descubre la virtud por sí misma. Ellos sí que necesitan de artificio para encubrir sus maldades con arengas estudiadas. Ni tampoco he aprendido la lengua griega, ni querido perder en ello el tiempo, porque veía que los que la sabían no por eso fueron mejores. Lo que sí he aprendido cuidadosamente es lo que importa más a la República: herir al enemigo, ganar o defender una plaza, no temer otra cosa alguna sino la infamia, sufrir igualmente el frío y el calor, dormir en el suelo y luchar a un mismo tiempo con el hambre y el trabajo. Con este ejemplo animaré yo a los soldados, ni los trataré a ellos mal y a mí con opulencia, ni convertiré en alabanza mía su trabajo. Este es el gobierno útil y el propio de un ciudadano. Porque regalarse un general y tratar con rigor a sus soldados no es portarse según su oficio, sino como dueño absoluto. Por estos y otros tales medios, oh Quirites, se engrandecieron vuestros mayores a sí mismos y a la República, y apoyada en ellos la nobleza, sin embargo, de lo de semejante de sus costumbres, me desprecia a mí, que procuro imitarlos, y os pide los empleos, no como recompensa del mérito, sino como cosa debida a su nacimiento. Pero en esto los engaña mucho su vanidad. Sus mayores les dejaron cuanto pudieron, riquezas, estatuas y una clara memoria de sí mismos, virtud no les dejaron, ni podían. Esta sola es la que ni se regala, ni se hereda. Dicen de mí que soy hombre rústico y sin cultura, porque no pongo una mesa con primor, ni mantengo truhanes, ni doy más salario al cocinero que al que cuida de mis labranzas, lo que yo os confieso de buena gana, Quirites. Porque oí a mi padre y a otros graves varones que estas delicadezas son propias de mujeres y el trabajo de hombres, que la gente de bien debe tener mayor caudal de gloria que de riquezas, y que sus armas, no los muebles preciosos, han de ser su principal adorno. Hagan, pues, enhorabuena lo que les pleis y en lo que tienen puestas sus delicias. Amen, beban, pasen su vejez donde tuvieron la juventud, esto es, en banquetes, entregados a la gula y a la lascivia, y dejen para nosotros el sudor, el polvo y los trabajos que nos son más suaves que las viandas delicadas, pero no es esto lo que quieren, sino, después de haber manchado vergonzosamente su honor con 1000 infamias, solicitan quitar de las manos los premios a los buenos. De esta suerte, contra toda razón y justicia, los que se abandonaron a los detestables vicios de la pereza y de la lujuria, nada pierden por ello, y quien viene al fin a pagarlo es la República inocente. Ahora, pues, que he satisfecho a los cargos que los nobles me hacen, aunque no según merecían sus maldades, sino según lo llevan mi moderación y genio, diré algo de lo que pertenece a la República. Lo primero, en cuanto a la Numidia, buen ánimo, Quirites, pues lo que hasta ahora ha sido favorable a Yugurta, quiero decir, la avaricia, la ignorancia del arte militar y la soberbia, lo habéis todo apartado de vosotros. El ejército que allí tenéis es práctico del terreno y valeroso, aunque a la verdad no igualmente afortunado, por haber la codicia o temeridad de sus capitanes quitádole gran parte de su fuerza.
Y así vosotros, que estáis en la flor de la edad para las armas, esforzaos conmigo y tomad a vuestro cargo la defensa de la patria, sin que en manera alguna os acobarde la desgracia ajena o la soberbia de los pasados generales. Yo estaré siempre a vuestro lado en las filas y en la batalla, por vuestro consultor y compañero en los peligros, ni cuidaré más de mí que de vosotros. Y a la verdad, mediante el favor de los dioses, tenemos a la vista la victoria, la presa y la alabanza, lo que, aunque no fuese así y estuviese muy remoto, sería justo que los buenos ciudadanos socorriesen a su república. Nadie hasta ahora por cobarde evitó la muerte, ni padre alguno ha deseado que sus hijos fuesen eternos, sino que fuesen buenos y viviesen con honor. Más dijera, oh Quirites, si las palabras diesen valor a los medrosos, para los esforzados creo que baste.